Lección número 38. Contenido del nuevo pacto. Conocimiento interior, parte 18. La consagración y la renovación de la mente. Ahora estudiaremos el segundo pasaje de la Biblia que nos habla de la necesidad que tenemos de mantener renovada nuestra mente. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra entendimiento que se usa aquí es nous en el original griego. Una vez más, se trata de la renovación de la mente. Pablo les ruega a los creyentes que presenten su cuerpo a Dios con el fin de rendirle culto. La renovación de la mente tiene por base la consagración. Amigo, ¿hay algo que lo mantiene a usted alicaído? Si usted es capaz de consagrar eso, colocándolo por entero en el altar, su mente renovada quedará doblemente fortalecida. Dios la fortalecerá para que usted conozca el corazón y la voluntad de Él, como también para que su pensamiento esté en las cosas de Dios y las entienda. Usted tiene que hacer esta transacción de manera específica. Entonces estará en condiciones de comprobar cuál sea la agradable voluntad de Dios. Muchos proclaman de manera general que están en disposición de obedecer a Dios en todas las cosas. Permanece, sin embargo, el hecho de que no saben lo que están diciendo, puesto que están bien lejos de tal obediencia perfecta. Al tiempo que el Señor estaba ya pronto para morir, Pedro anunció con osadía: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26:35. Hay muchos que son como Pedro, no saben lo que Dios requiere de ellos. De ahí que no crecen espiritualmente. Para determinar el grado de proceso espiritual de un creyente, tan solo hace falta inquirir qué es lo que Dios al presente requiere de él. Por ejemplo, lo que Dios requerirá de un pecador recién salvado quizás sea que deje de fumar, que deje de jugar al azar o quizás sean otros asuntos externos. Sabemos que esto no es más que el primer paso en la vida espiritual, porque no hay mucha profundidad en esto. Gradualmente se le irá mostrando además al nuevo creyente que la envidia, el orgullo y cosas de esta naturaleza son igualmente malos. Él, por lo tanto, está haciendo nuevos progresos y todavía más adelante recibirá instrucciones de parte de Dios de que tiene que renunciar a su propia opinión en la obra de Dios. Esto señala otro paso adelante. En una palabra, los requisitos de Dios van cada vez más profundo. Algunos cristianos saben que no deben fumar ni deben jugar al azar. Otros saben que no deben ser orgullosos ni deben ser envidiosos. Pero eso es lo único que ellos saben. Debemos ofrendar a Dios de acuerdo con lo que sabemos. Y así es como nuestra mente será renovada. Pero al mismo tiempo nuestra mente renovada nos habrá de decir lo que aún más adelante le debemos ofrendar a Dios. Después de la renovación. La mente de muchos cristianos es como una ventana de cocina que está sucia por la grasa que la cubre. Sin embargo, después que la mente es renovada, llega a ser como una ventana limpia que deja entrar la luz del sol sin que ésta se empañe. El creyente es capaz de comprender cada vez más lo que Dios requiere de él y su mente llega a ser de lo más aguda y alerta. Puede conocer llanamente cuáles son los requisitos de Dios. La razón por la cual los cristianos no conocen la voluntad de Dios es porque no tienen un aparato receptor apropiado.
Tan solo pueden suponer y conjeturar lo que es la voluntad de Dios, pero si su mente se llega a renovar, serán aptos para conocer en forma cada vez más clara la voluntad de Dios. Primero, por ejemplo, en cuanto al enjuiciamiento, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5. Aquí la mente es el nous. ¿Cómo juzga uno el bien y el mal? Cada uno juzga de acuerdo con su propia mente. Segundo, en cuanto a la comprensión, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24:25. Aquí la mente es otra vez el nous. ¿Por qué les abrió el Señor Jesús el entendimiento? Para que pudieran entender las Escrituras. Recordemos que llegamos a comprender la Biblia solo después que el Señor Jesús nos abrió la mente. Tan pronto como se nos abre la mente, llegamos a comprender las Escrituras. Por lo tanto, cada vez que leamos la Biblia debemos decirle a Dios: me humillo como un niño delante de ti. No sé ni entiendo el significado de este pasaje. Dame tu luz, por favor. No siempre Dios nos capacita para entender o poseer la verdad al momento que estamos leyendo la palabra. A veces, cuando caminamos por la calle o hacemos algún trabajo o nos preparamos para acostarnos o nos levantamos de la cama, Dios nos abre la mente y nos hace comprender la verdad. Una vez que Él nos abre la mente, empezamos a conocer con mayor plenitud. De acuerdo con mi propia experiencia y con la experiencia de muchos, Dios nunca revela en su totalidad una verdad de una sola vez. Lo que al principio obtenemos de la lectura de las Escrituras es fragmentario, pero gradualmente llegamos al conocimiento de toda la verdad de Dios. Tomemos como ilustración la verdad de la autoridad. Conozco a un hombre en el Señor que durante 4 o 5 años estuvo asido a esta sola verdad. Dios le iba mostrando con claridad creciente la verdad respecto de la autoridad, tal como la encontramos en la Biblia. Tercero, en cuanto a la predicación. Una vez se me preguntó que si uno debía prepararse para la predicación. Le contesté que uno debe prepararse todos los días. Tenemos que recibir de Dios diariamente. Cuando se nos muestra en nuestra mente la verdad que Dios nos da en nuestro espíritu, habremos de llegar a conocer, dentro de un periodo largo o corto, toda la verdad. Uno no se prepara para la predicación en 2 horas, será inútil. Hay muchas personas espirituales que son capaces de recibir de Dios todos los años grandes y sistemáticas verdades con toda claridad. Dios les muestra estas verdades en su mente, tanto para que puedan nutrirse ellas mismas como para que puedan nutrir a los demás. El contenido de la mente. Finalmente, con respecto al progreso que se ha de lograr en este asunto de la renovación de la mente, hay una parte que uno tiene que realizar y hay también otra que tiene que realizar Dios. Recordemos que cada mente renovada ha de ser puesta bajo autocontrol. Uno tiene que aprender a dar comienzo y poner fin a su proceso de pensamiento. Debe saber controlarse de la manera más natural. No debe dejar que pensamientos exteriores lo dominen. Si sucede lo contrario, es señal de que su mecanismo de pensar está enfermo. Con esto no queremos decir, por supuesto, que debemos analizar nuestros pensamientos, porque si lo hacemos, sufriremos intensos dolores de cabeza. Se ha de ejercer ese control de forma natural. Al igual que el abrir y cerrar de los párpados no requiere que pongamos en ello el pensamiento, sino que sucede de forma natural. Al principio es necesario hacer algún esfuerzo, pero más adelante se podrá ejercer ese control en la forma más natural. Debemos controlar nuestros pensamientos. Esto es algo
que ha de ser tenido en cuenta. Queremos repetir que la enseñanza de la unción es algo muy real. Sin embargo, debemos estar precavidos contra el peligro de caer en extremismos, porque sin duda necesitamos las palabras de las Escrituras como forma de comprobar la validez de nuestras sensaciones interiores. Y al ser miembros del cuerpo de Cristo, requerimos ser perfeccionados para la obra del ministerio y edificados como una casa para Dios, por lo cual Dios mismo ha establecido, como lo señala Efesios 4, 11 y 12, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Por lo tanto, haremos bien en aprovechar estos dones dados a la Iglesia para nuestro crecimiento en gracia. Puesto que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Él nos guiará a toda verdad, nuestras sensaciones interiores, si son impulsadas por el Espíritu Santo, tienen que estar de acuerdo con las Escrituras. Palabras finales. Hasta aquí hemos estudiado las características del nuevo pacto. Con todo, para que las conozcamos y entendamos realmente, es necesario que recibamos la revelación y la iluminación del Espíritu Santo. Debemos recordar que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. El Señor también dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6:63. Excepto el Espíritu, no hay nada que pueda darnos vida. El nuevo pacto está verdaderamente lleno de gracia, riquezas y gloria. Por consiguiente, debemos pedirle a Dios que nos dé fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Esta es la definición de fe que da la Biblia. ¿Qué quiere decir la palabra certeza? En griego, hipóstasis significa algo que está debajo, algo que sostiene. Es aquello que sostiene lo que tiene encima. Por ejemplo, los libros se encuentran colocados en el estante y éste los sostiene. Cuando un hombre está sentado en una silla, ésta lo sostiene. ¿Cuál es el significado de la palabra convicción? Esta palabra contiene la idea de demostración. Por tanto, la fe es aquello que sostiene las cosas que se esperan para que nuestro corazón pueda hallar descanso. Al mismo tiempo, la fe nos demuestra en nuestro interior las cosas que todavía no vemos para que podamos asentir de todo corazón a cuanto Dios ha dicho. La fe es la demostración de las cosas que no se ven, al mismo tiempo que sostiene las cosas que se esperan. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Una vez sabido esto, no miremos a los lados, miremosle solamente a Él, a Cristo, su sangre, pues esta es el fundamento del nuevo pacto. Él nos ha dejado como herencia toda bendición espiritual, al mismo tiempo que es el albacea de esa herencia. ¿Puede haber algo más seguro que eso? Dios es fiel. Hebreos 10:23. Su fidelidad es la garantía de su promesa y de su pacto. Deuteronomio 7:9. Salmo 89, 33, 34. Si no creemos, estaremos ofendiendo su fidelidad, como si pensáramos que Él pudiera mentir. Por consiguiente, cada vez que no creamos, debemos condenar nuestra incredulidad como pecado y pedirle al Señor que nos quite nuestro corazón malo de incredulidad. Hebreos 3:12. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2, ya que es el Señor quien ha creado nuestra fe. Efesios 2:8, Primera de Timoteo 1:4, Segunda de Pedro 1:1. Creamos que Él perfeccionará también esa fe. Finalmente, leamos de corazón dos pasajes de las Escrituras que servirán para expresar nuestra esperanza
y nuestro deseo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20, 22. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20, 21.